Bueno, muy buenas tardes compañeros. Yo les voy a presentar el ECOE final de pediatría. Mi nombre es Diego Quemé y hoy vamos a hablar sobre nuestro caso que es una paciente con enfermedad renal crónica, código 5, estado nutricional normal y una infección asociada a catéter vascular. Bueno, entonces, hablando un poco sobre la enfermedad renal crónica, tenemos como definición que la guía de Código definió esta enfermedad como una anormalidad de la estructura renal o de la funcionalidad de la misma, la cual se representa como por más de 3 meses con implicaciones de la salud. Asimismo, pues la mayoría de los factores etiológicos de la enfermedad renal crónica en niños son representados por anomalías refraurinarias conocidas como anormalidades congénitas del riñón y del tracto urinario. También podemos mencionar síndrome nefrótico resistente a esteroides, glomerulonefritis crónica, por ejemplo, la nefritis lúpica, el síndrome Alport y otras enfermedades renales. En cuanto a su epidemiología, tenemos que, según los registros europeos, muestran incidencias alrededor de 10 a 12 pacientes por millón de población pediátrica. La enfermedad renal crónica es más frecuente en varones y en Norteamérica la incidencia es de 2 a 3 veces mayor en la raza afroamericana. Según los criterios para poder clasificar esta enfermedad renal crónica, tenemos que el paciente debe cumplir estos criterios durante más de 3 meses. El filtrado glomerular se encuentra disminuido, menor a 60 mililitros por minuto, y la presencia de marcadores de daño renal pueden ser uno o varios. Entre esos podemos mencionar albuminuria aumentada, anormalidades del sedimento urinario, anomalías electrolíticas u otras anomalías debidas a trastornos tubulares, anomalías detectadas histológicamente, anomalías estructurales detectadas con pruebas de imagen y la historia de trasplante renal. Los criterios pediátricos en neonatos o lactantes menores de 3 meses con anomalías estructurales claras, el diagnóstico puede hacerse sin tener que esperar los 3 meses. En los niños menores de 2 años, el criterio de filtrado glomerular no se aplica, ya que la tasa de filtración glomerular en el nacimiento es más bajo y va a ir aumentando durante los primeros 10 años de vida. La definición de albuminuria elevada debe referirse al valor normal para la edad. En menores de 2 años será válida tanto la proteinuria como la albuminuria. Y todas las anomalías electrolíticas deben definirse según los valores de normalidad de acuerdo a la edad. Esa es una escala del estadio cálido donde podemos observar que se diferencia en 5 niveles del 1 al 5. El 1 es donde va a haber una mayor tasa de filtración glomerular y el 5 es donde va a haber ya el fallo renal crónico. De acuerdo a los signos y síntomas, tenemos que las complicaciones van a estar relacionadas con la alimentación, hay un crecimiento deficiente y la presencia de marcadores de daño renal. Podemos mencionar fatiga, cansancio, náuseas por la mañana, mal sabor de boca, picazón de piel, falta de apetito y entre otros. El diagnóstico se da mediante el test de orina, hay que valorar la proteinuria, el sedimento urinario para evaluar la glomerulonefritis y se realiza una química sanguínea para evaluar las pruebas de función renal. En esta encontramos la urea sérica para calcular la tasa de filtrado glomerular, el calcio, el fósforo, la creatinina y el BUM. La tasa de filtración glomerular la calculamos mediante la fórmula de Schwartz, en la cual utilizamos la talla del paciente pediátrico, lo multiplicamos por una constante que va de acuerdo a la edad del paciente, ya sea prematuro, menor a 12 meses o mayor a 12 meses, y lo dividimos entre una creatinina plasmática. El diagnóstico también utilizamos el ultrasonido renal para evaluación de la relación córtico-medular y la biopsia renal para definir el diagnóstico, guiar el tratamiento y emitir un pronóstico tanto en la patología de los riñones como en el trasplante renal. El tratamiento se basa en ciertos objetivos, que es ayudar a tratar la enfermedad que puede estar causando la enfermedad renal crónica, controlar los síntomas, retardar el progreso de esta enfermedad y preparar para el eventual caso de insuficiencia renal, que sería la fase 5 y la utilización de la diálisis o de un trasplante de riñón. La nutrición se valora por individual, tenemos que utilizar proteínas, sodio y carbohidratos. En la anemia debemos utilizar la eritropoyetina para estimular eh, la formación de glóbulos rojos y tenemos que realizar un manejo hidroelectrolítico para mantener un adecuado estado de hidratación con sodio sérico normal
mantener las cifras de potasio normal y corregir la acidosis metabólica. Y también debemos utilizar el manejo de la hipertensión arterial con el uso de diuréticos, o ya sea el uso de IECAS o de ARA2. En los estadios graves, debemos utilizar el tratamiento con diálisis o hemodiálisis, o ya sea por última instancia el trasplante renal. Y eso sería todo. Muchas gracias.